Desde el momento mismo de su nacimiento, la humanidad ha luchado por transformar el mundo según su conveniencia. A veces esos intentos han tenido éxito y otras veces han fracasado. Nuestra historia ha avanzado a través de un proceso constante de prueba y error. Uno de los errores más irreversibles fue probablemente descubrir la fisión nuclear demasiado pronto, lo que condujo a la creación de la bomba atómica y colocó a la humanidad al borde de su propia extinción. Aún así, las personas intentaron de inmediato convertir esa reacción de fisión en una fuente de energía para sobrevivir. Y lo lograron. Mientras se acumulaban misiles con ojivas nucleares, se construyeron cientos de centrales nucleares capaces de generar electricidad más limpia y económica que los combustibles fósiles. Pero, lamentablemente, el propio combustible que usan esas plantas, el uranio, conlleva un enorme peligro. Los residuos de las plantas nucleares comerciales contienen plutonio 239, que puede usarse para fabricar armas nucleares. Por eso, los científicos empezaron a preguntarse si no podrían usar torio como combustible nuclear. El torio es un mineral más barato que el uranio y casi no deja residuos radioactivos. Aquí surge una pregunta natural. Entonces, ¿por qué no usamos torio desde el principio? La respuesta es simple. El uranio 235 es el único isótopo en la naturaleza que produce una reacción en cadena de forma espontánea. El torio 232 natural no puede mantener por sí solo una reacción en cadena. Hola a todos. Aún así, los científicos nunca dejaron de creer que había una solución para este callejón sin salida. Y finalmente, encontraron una salida. Desde que Estados Unidos propuso el concepto de reactor de torio en los años 50, hoy quienes lideran esta carrera son los investigadores chinos. Esto es Pangea. ¿Suena interesante? Entonces, comencemos. ¿Por qué torio? Todo comenzó cuando el mundo entero empezó a buscar un combustible alternativo al uranio. Comparado con los elementos de tierras raras, el contenido promedio de uranio en la corteza terrestre es de 2.5 por 10 a la menos 4%, lo cual no es particularmente bajo. Los tres países con mayores reservas de uranio son Australia, Kazajistán y Canadá. China ocupa el 9º lugar en reservas y el 8º en producción. Sin embargo, en importaciones de uranio, China ocupa el primer lugar a nivel mundial. Es decir, las reservas internas de uranio no son suficientes para cubrir su demanda. El contenido promedio de torio en la corteza terrestre es de más de 3 veces mayor que el del uranio, alcanzando entre 8 y 10 por 10 a la menos 4%. No obstante, a diferencia del uranio, casi no existen yacimientos de torio que sean rentables por sí solos. Pero en este aspecto, China no puede quejarse de lo que la naturaleza le ha dado. El torio coexiste en los yacimientos de tierras raras y se obtiene como subproducto de la extracción de estos minerales. De hecho, en la minería y producción de tierras raras, Estados Unidos lideraba hasta la década de 1980, pero hoy China lo ha superado con creces y se ha convertido en el número 1. Desde principios de los años 90, China experimentó un crecimiento acelerado y en 2008 produjo 120.000 de las 124.000 toneladas generadas en todo el mundo. La mayoría de las tierras raras chinas provienen de la monazita del distrito minero de Bayan-Obo. El contenido de tierras raras en la monazita puede alcanzar hasta un 50%. Las arenas minerales que contienen monazita se han convertido en una fuente principal para obtener tierras raras y torio. Estas arenas se formaron cuando la erosión de las rocas dejó atrás monazita, un mineral muy resistente y poco soluble en agua que terminó depositándose en los ríos, lagos y zonas costeras. Por supuesto, separar el torio del mineral extraído no es tarea sencilla.
Se requieren procesos complejos como la extracción por solventes o el intercambio iónico. En la etapa final es necesario separar el torio del uranio. Para ello, se emplea ácido nítrico en un disolvente orgánico, creando una condición en la que el torio pasa a la fase acuosa y el uranio permanece en la fase orgánica. De este modo, se obtiene finalmente un polvo metálico de torio puro. ¿Cómo se utiliza el torio en un reactor nuclear? El torio se emplea habitualmente como aditivo en electrodos de tungsteno para soldadura, como estabilizador en lámparas de tubos al vacío, en lámparas de descarga como las de mercurio, o esterilización, como material captador para mejorar la emisión termoiónica y también como elemento de aleación entre metales ligeros. Sin embargo, desde hace más de 60 años, los científicos han considerado al torio como un candidato prometedor para ser usado como combustible nuclear. Entonces, ¿por qué no se ha implementado de forma práctica? Ya desde hace tiempo se sabe que el torio-232, al ser irradiado con neutrones térmicos, se transforma en uranio-233, capaz de sostener una reacción en cadena. El concepto de reactor de torio fue propuesto en la década de 1950 y en los años 60 el Laboratorio Nacional de Oak Ridge en Estados Unidos puso en funcionamiento los primeros reactores experimentales de torio. Aquel reactor funcionaba usando torio y uranio como combustible. Operó durante 5 años demostrando su viabilidad, pero fue cerrado por no ser rentable económicamente. Entonces, ¿en qué se diferencia fundamentalmente un reactor de uranio de uno de torio? Los reactores que usan uranio generan grandes cantidades de desechos radioactivos en forma de barras de combustible gastado. Estas no se desintegran por completo y además ya no pueden mantener una reacción en cadena. Estas barras gastadas deben ser finalmente eliminadas. Se requiere almacenarlas durante largos periodos en instalaciones especiales. Uno de los mayores peligros es el plutonio radioactivo. La fisión del torio genera cantidades extremadamente reducidas de plutonio. Y si el torio se utiliza en estado fundido, el problema de los residuos prácticamente desaparece. Como casi no se genera plutonio, se elimina la posibilidad de que una planta nuclear de uso civil se convierta en una fábrica de plutonio para armas nucleares. En los reactores de uranio, ese doble uso ha sido siempre motivo de preocupación. Además, la fisión del torio emite una intensa radiación gamma, lo que hace prácticamente imposible extraer plutonio apto para armas sin costosos equipos de blindaje y purificación. A diferencia del combustible sólido de los reactores de uranio, el combustible en un reactor de torio circula en forma líquida, como una sal fundida. En un reactor de sal fundida, incluso si se daña el sistema de refrigeración, como ocurrió en el desastre de Fukushima en 2011, no se produce una explosión de hidrógeno. En aquel accidente, el hidrógeno explotó y liberó yodo y cesio radioactivos a la atmósfera. Pero en los procesos industriales de un reactor de torio, el agua no interviene en absoluto. En otras palabras, no hay hidrógeno ni riesgo de explosión. Además, el reactor de torio incluye un tapón de congelación que, al sobrecalentarse, se derrite automáticamente y permite que el combustible líquido se drene a un tanque inferior, deteniendo la reacción. Una vez en el tanque, el combustible se enfría, cesa la reacción en cadena y se evita una catástrofe. Por cierto, al no requerir sistemas de refrigeración con agua, el reactor de torio puede diseñarse mucho más compacto que uno de uranio. La clave para aprovechar el torio está en construir un reactor de sal fundida, un recipiente lleno de sal nuclear, que es una mezcla fundida de fluoruros de litio, berilio, uranio-233 y torio-232. Dicho de forma sencilla, a unos 450 grados Celsius, el torio-232 se transforma mediante transmutación nuclear en uranio-233, que sirve como combustible. El mayor reto consiste en desarrollar materiales capaces de resistir esta sal fundida infernal, que bajo altas temperaturas y radiación corroe prácticamente cualquier sustancia. ¿El avance de China?
Como hemos visto, actualmente crece el interés en la comunidad científica por implementar reactores de torio con combustible líquido. Frente a los reactores de uranio ofrecen ventajas claras, menor riesgo de accidentes y una gestión de residuos radioactivos mucho más sencilla. Sin embargo, aún no se ha logrado poner en marcha un reactor de torio capaz de operar durante largos periodos. De los 15 reactores construidos en Estados Unidos, India, Canadá y Alemania, la mayoría fueron detenidos por razones técnicas o económicas. En China, el Instituto de Física Aplicada de Shanghái, SINAP, es el encargado de investigar sobre la energía de torio. Como bien saben, China y Estados Unidos compiten actualmente por el liderazgo en construcción de plantas nucleares. Se estima que para 2030, China superará a Estados Unidos en capacidad de generación eléctrica y que para 2035 entrarán en funcionamiento 150 nuevos reactores. China planea elevar la proporción de energía nuclear hasta el 15% de toda su generación eléctrica para 2050. Como era de esperar, China ha invertido miles de millones de dólares en investigación nuclear. De esa cifra, 444 millones de dólares se destinaron al desarrollo del reactor de torio con sales fundidas de fluoruro, LFTR. Este reactor experimental de torio, con una potencia de 2 MW, comenzó a construirse en el desierto de Gobi en 2018 y se completó en 2021. El experimento parece haber sido exitoso, y China planea iniciar en 2025 la construcción de un reactor de torio de 10 MW como siguiente etapa. A diferencia de los reactores de uranio, el núcleo de este reactor tendrá un tamaño compacto de 3 metros de alto por 2.8 metros de diámetro. En compensación, su temperatura operativa alcanzará los 700 grados Celsius. Este reactor funcionará con un combustible que contiene 50 kilogramos de torio. Al inicio de su operación, se eliminarán los subproductos gaseosos mientras se añade nuevo combustible. Entre 5 y 8 años después, los subproductos se habrán consumido casi por completo y el reactor entrará en un ciclo continuo donde las sales de uranio y torio son reprocesadas de forma cíclica, dejando como residuo final apenas una mínima cantidad de actínidos secundarios. Durante ese proceso, la potencia se incrementará progresivamente del 20% al 80%. Si el reactor de 10 MW funciona bien, el objetivo es poner en marcha uno de 373 MW para el año 2030. El lanzamiento de un reactor comercial de torio también traerá grandes beneficios regionales para China. Podrá aprovechar al máximo los minerales de monazita extraídos de su gigantesca mina de Bayan Obo. A diferencia de otros países, China ha logrado establecer un sistema para obtener torio como subproducto del refinado de tierras raras. Si se pone en marcha la primera central de torio a gran escala en una zona desértica, se abrirá el camino hacia una construcción aún mayor de plantas nucleares. Aunque se diga que los reactores de torio son seguros, está claro que es mejor ubicarlos lejos de los centros poblados. Una planta de torio que no requiere grandes volúmenes de agua para refrigeración puede instalarse en regiones deshabitadas, una decisión mucho más sensata desde el punto de vista de la seguridad. La humanidad aún no ha olvidado las tragedias de Chernóbil y Fukushima Daiichi. Si el plan de torio de China tiene éxito, podría desencadenar una revolución tecnológica mundial, acelerar el desarrollo de la energía nuclear y dar inicio a una nueva ola de construcción de centrales. Estas serían seguras y no generarían desechos peligrosos que deban almacenarse durante miles de años, como ocurre con los reactores de uranio. Compactos, seguros y sin necesidad de refrigeración por agua, los reactores de torio incluso podrían abrir nuevas posibilidades para ser utilizados en barcos, submarinos o incluso naves espaciales. Pero, ¿qué pasará realmente? El desenlace de estos experimentos y los resultados que puedan aportar todavía están por descubrirse. Si disfrutaste el video de hoy, no olvides dejar un like y compartirlo con tus amigos. Muchas gracias a todos por vernos. Hasta la próxima y que estén muy bien.